yo hablo portugués, entonces voy a intentar hablar un poco en portuñol. Así que si no entiendan algo, me piden que yo lo explico. Y bueno, quería agradecer muchísimo a profesora Marisa, al profesor Gustavo, la invitación. Agradecer a las instituciones acá, a la Universidad Nacional de La Plata, al CONICET, por la oportunidad de venir hasta La Plata, que es también una bella ciudad. Bueno, yo voy a hablar de un tema un poco distinto de Sandra y María Fernanda. El tema que me toca es el tema de la pobreza y cómo se construye la... Gracias, Gustavo. No se ve la historia, ahora sí. Bueno. Voy a hablar en realidad del tema de la frontera en asistencia, o sea, yo voy a entender la asistencia social como un espacio social, como plantea Bourdieu, donde hay fronteras simbólicas y fronteras materiales. Y dentro de este tema, de dos temas, la dependencia y la autonomía de los pobres en relación al Estado. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Los slides están en portugués, que tampoco iba a traducirlos y voy haciendo una traducción simultánea. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata entonces de la relación de interacción entre personas pobres y programas de asistencia, relación entre agentes públicos y beneficiarios. Estos agentes públicos son los trabajadores sociales, los psicólogos, los pedagogos, la gente que no tiene ninguna formación pero trabaja en el Estado en interacción con pobres, los docentes a nivel secundario, a nivel básico en general. En Brasil llamamos nivel básico, o sea, desde el jardín hasta la secundaria, acá se dice. Bueno, escuela primaria. Bueno, voy a hablar del estatus social del pobre en la sociedad contemporánea, partiendo de la teoría de la sociología de la pobreza y, por lo tanto, de sociología de la pobreza y la cultura, y para que podamos entender los conceptos fundamentales en sociología de la pobreza. Bueno, el objeto entonces es las políticas antipobrezas entendidas como fenómenos contemporáneos de gestión de riesgos. Entonces, este es el objeto de mi tesis. Estoy terminando mi tesis doctoral, ojalá termine y pueda presentarla este año. Y este sería el objeto, o sea, el objeto teórico, el que está entre las prácticas sociales de los pobres y de los agentes del Estado y entre la teoría sociológica de la pobreza. El aporte conceptual que tengo acá es Georg Simmel, fue un alemán, tuve su fama más concreta en Estados Unidos y Francia, y escribió un ensayo llamado De Arme, que es, o sea, el pobre, que tiene traducido al español, en 1907, y Robert Castell también en sus metamorfosis de la cuestión social. Bueno, esta es la base teórica para pensar la asistencia como frontera simbólica. Bueno, yo me dedico entonces a comprender las relaciones de interacción entre los beneficiarios del programa Bolsa Familia, que es lo mismo o muy parecido con asignación universal por hijo acá en Argentina, o sea, en México es Progresa, en Chile Solidario, y los agentes públicos responsables por la gestión y acompañamiento de esta política de asistencia. ¿Por qué? Porque el Bolsa Familia, tanto el Bolsa Familia cuanto la asignación universal por hijos, es un programa de transferencia condicionada de renta, o sea, uno cobra mensualmente, en general las mujeres cobran mensualmente
por hijo en Brasil, hasta 5 hijos, pero para cobrar mensualmente tienen ciertas obligaciones, o sea, el área de salud, el área de educación y el área que no sé cómo conceptualizar esta área, el área de las prácticas sociales, o sea, es una área que está entre lo moral y entre... Bueno, yo lo voy a explicar después. Y también voy a analizar los discursos escritos por... Ahí esto es de la tesis, voy a traer como ejemplo empírico un survey, ¿se dice survey acá? Sí, una investigación, bueno, online con 435 funcionarios del servicio de survey. Survey sería una encuesta, bueno, encuesta, sí, mejor que eso, imperialismo. Con 435 funcionarios de los servicios de protección social del estado de Santa Catarina, Brasil, que es donde está la universidad. Es bastante gente, viste que el estado tiene 9 millones de personas, pero es casi un censo. ¿Censo se dice? Sí. Sí, es casi un censo de funcionarios del estado en relación a la asistencia pública, la asistencia social. Bueno, lo que pueden comprender investigando los discursos y pensando en estos discursos como construcción social de la pobreza, como construcción social de la frontera en la asistencia. Hasta ahora puedo comprender que las formas ideales de interacción que corresponden a percepciones sociales de pobreza, causas de pobreza, desigualdades sociales y el programa. Entonces me interesaba saber en el discurso lo que ellos pensaban sobre el tema de la pobreza. ¿Qué es la pobreza para un funcionario del Estado que está todos los días en contacto con los pobres? ¿Qué es la pobreza para este agente social? ¿Qué es las causas de la pobreza? ¿Causas se dice? Sí, bueno, suena raro, pero causas de la pobreza. ¿Qué son las desigualdades sociales? Y además, ¿qué piensan sobre un programa de Estado que fue formulado por el Estado, por agencias internacionales, pero quiénes son las personas que ponen en práctica? ¿Qué piensan esas personas? Y bueno, ahí ya se puede comprender que hay una cierta tensión entre la autonomía de los pobres y la dependencia de las políticas de transferencia de renta. Porque uno cuando piensa, ¿qué hace la familia que cobra mensualmente 480 pesos en asignación por hijo? ¿Es autónoma, es dependiente del Estado, trabaja, no trabaja, merece cobrar un 480, me parece que es ahora 480, no me acuerdo, pero un poco más, capaz que un poco más. Entonces, me interesaba saber este fenómeno, conocer a este fenómeno, que es en realidad eso. A partir de 435 entrevistas, 1 millón de palabras, se puede entender que la idea de la pobreza que tienen los funcionarios está en eso, que la verdad es casi una copia de lo que hace Bourdieu, la distribución del discurso. ¿Consigue ver? Sí. Bueno, la pobreza aparece, las ideas acerca de la pobreza aparecen respecto a la mujer, a la salud de la mujer, porque no es mujer en realidad, es madre. Las políticas plantean que sea una mujer emancipada, pero la gente que está en interacción la ve como madre y como cumplidora de las obligatoriedades, de las condicionalidades, y por supuesto que no tenga muchos hijos. Por otro lado, ven también la familia como dependiente, porque la ven como una familia que no tiene motivación, que son adictos, que son, ahora no sé si en español, acomodados. Acomodados, ¿puedo decir?
preguizosos, perezosos, no tienen voluntad propia y son alcohólatras. Alcohólicos. Acerca de la educación, de lo que aparece en esos discursos, ven que la educación importa solamente si los chicos van a la escuela. No importa si está bien, si está mal. Si los chicos van a la escuela, si cumplen la obligatoriedad de ir a la escuela, todo bien. Y también dice que los padres y las madres mandan a sus hijos a la escuela, a los jardines, para comer y para cobrar el beneficio. O sea, nosotros, la clase media, les enviamos porque van a tener un futuro, van a sacar adelante. No, los pobres envían a comer, los pobres envían a cobrar un beneficio. Así que hay un discurso que está más interesado en clasificar la pobreza y quiénes son los pobres, lo que comprender la pobreza. No estoy hablando de discursos en la universidad, no estoy hablando de discursos en la calle, estoy hablando de discursos de gente que está todos los días, de lunes a viernes, jueves, viernes, en contacto con gente pobre, con gente que cobra un beneficio. Bueno, eso sería más o menos la distribución del discurso. Y ahora, para dejar un poco más complejo, este discurso está basado en una constatación fenoménica de la pobreza. O sea, no ven la pobreza como un problema social, como un proceso social, como plantea Castel, por ejemplo, en la metamorfosis de la cuestión social. No es un proceso social histórico que construye la política y también el propio capitalismo, el modo de ser del capitalismo. Es una constatación fenoménica que ven en los individuos las causas mayores de la pobreza. O sea, entonces, cuando los agentes sociales quieren expresar lo que saben de las 4 cuestiones principales: pobreza, causas de pobreza, desigualdades y el Bolsa Familia, piensan ellos que la pobreza es falta de recursos, falta de conforto, de lazer, ¿cómo? Placer. Son sin techos, viven en barracas, en casas de cartón, son perezosos, acomodados, no tienen intereses, no tienen cultura. Y algunos de esos agentes, y ahí aparto para el otro lado, a mi izquierda, ven que son derechos sociales, o sea, que la pobreza y que el Bolsa Familia y que las causas de la pobreza es en realidad la falta, la violación de los derechos, la invisibilidad social, la falta de Estado. Entonces, y ahora paso a parte más teórica, la pobreza es entendida en esa interacción como algo en el fenómeno. Lo que yo veo es lo que es la pobreza. Mire que no es tan simple así, ¿no? Porque son agentes del Estado y ahí se establecen las primeras fronteras. ¿Por qué? Yo creé un cuadro de tipificación de las relaciones. ¿Cómo? Elaboré, bueno, un cuadro de tipificación de la interacción. Por un lado, el atendente, por otro, los candidatos y los beneficiarios, o sea, las mujeres pobres. Acá voy trabajando con el tema de que sean beneficiarios, pero la verdad es que son mujeres pobres. La interacción estigmatizante. Son 3 tipos de interacción que se puede ver, que se puede pensar a partir de los discursos. La interacción estigmatizante,
que está basada en ofensas, humillaciones que objetivan destruir la persona del beneficiario, o sea, la persona en el sentido de que para ellos, para algunos de los agentes sociales, los beneficiarios mienten. Perdón, estoy un poco nervioso. En realidad hablo un poco más de español, pero ahora no me sale. Bueno, en esa interacción, ¿pensás, alguien vio la película Le Marché du Travail que está ahí en Netflix? Una película nueva. Sí, empieza así. Empieza la película con un hombre que va, o también la otra de Daniel Blake. Empieza con un señor que va a la asistencia pública en Francia y dice, bueno, yo estoy aquí porque... ¿Hago? Yo estoy aquí porque hice 5 meses de un curso técnico que tuve que elegir porque no tenía trabajo y mientras 5 meses cobraba un seguro, y ahora estoy aquí porque me dijeron que no voy a tener trabajo. Y bueno, el trabajador social, el asistente, le dice, bueno, no tenemos nada que ver con eso, vos elegiste no tener trabajo. Como si el señor ese que fue a la asistencia pública, a él le gustase pasar necesidad, a él le gustase no tener nada para dar a sus hijos. Entonces, es la primera forma fronteriza de este agente en la frontera, es decirle, vos me estás mintiendo, vos tenés condiciones de salir a laborar en cualquier cosa que sea. Entonces sería la primera frontera. La segunda sería la interacción burocrática. Bueno, pensás que la mayoría de las personas que necesitan los beneficios sociales, no sé acá en la Argentina, pero en Brasil, solo tienen hasta la cuarta, se dice? Cuarto grado. Y muchos no saben leer, por ejemplo. Y entonces el tema de la burocracia se pone muy difícil, porque muchas veces no tienen cómo comprobar su residencia, no tienen cómo comprobar ni mismo, no tienen DNI muchas veces, no tienen cómo comprobar que viven en esta ciudad en un lugar fijo. Entonces es función administrativa el llenamiento de un cadastro y hasta mismo la rapidez y la eficacia de los agentes se transforma en frontera. Porque mira que para vos que sos pobre, este agente es el representante máximo del Estado. Es a quien vos va a pedir algo para seguir comiendo, para dar la leche que conviene a sus hijos. Entonces, el momento de interacción, aparte de que sea humillante, es un momento en que uno habla un idioma diferente, que no tiene empatía. ¿Empatía se dice? Bueno, y también hay un tercer tipo de interacción que sería la interacción asistencial. Acontece cuando los atendentes les dan orientaciones, indicaciones, entonces no es de todo mal, estoy hablando mal de los agentes, así que estoy hablando de una heterogeneidad de agentes y de una cantidad enorme de tipos que acá llamamos de tipos ideales de interacción. Bueno, ahora, ¿cómo pensar? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? ¿Vos pensás que esos agentes lo que les falta es, ¿cómo diría? Preparación Sí. para, o sea, simplemente porque sean asistente social, pero tiene que ser asistente social que tengan una preparación especial para atender a la gente pobre? ¿Eso es lo que falta? Sí, un poco sí. Y ahí lo que voy a hablar al final, porque cuando yo como investigador voy a intentar comprender este grande
cuadro de funcionarios del Estado, voy a intentar, también no puedo quedarme solo en el fenómeno, Sí, seguro que no puedo, es muy frágil denunciar solamente lo que acontece. Entonces, yo empiezo a pensar, después de analizar todas esas entrevistas, esta encuesta, empiezo a pensar lo que es la pobreza. Zimmer va a nos decir en 1907 que la pobreza es un estatus social. O sea, vos solo sos pobre si te reconoce como pobre el Estado. Si el Estado no te reconoce como pobre, no sos nada para el Estado. No sos nada para nadie. Entonces, acá trabajo con la idea de que pobre es aquel que tiene un tipo de relación con el Estado. Es aquel que reconoce como pobre el Estado y para esas personas hay un tipo de relación, un tipo de interacción. Ve que el Estado no tiene una interacción, o sea, voy a usar un ejemplo. Macri no habla con la gente de la Villa Lugano como habla con la gente de su country, ¿no es? Hay un tipo de interacción ahí, habla distinto con esas personas. ¿Pensás que el Estado también va a actuar distinto con esas personas? Entonces, perdón. Sí, este tema de crisis bajo, o sea, cierto entrada económica, pasar de línea de la pobreza, sos pobre, tenés una relación con el Estado. Generalmente, en realidad, o nada, decís vos. Generalmente, aunque te reconozcan como pobre, por lo menos en Argentina, no tenés ninguna relación con el Estado. En este gobierno, ¿no? Sí. Por ejemplo, no necesariamente que porque te denominan pobre, tenés una relación con el Estado. Sí. Y ahí les voy a hacer otra conceptuación. Sí, la entendí, le puedo decir que sí, hay tipos de pobreza después. La pobreza que estoy analizando es la que se relaciona con el Estado. Voy a tomar ahora la visión de la Biblia mía, que es decir, el pobre, los tipos de pobreza, va a decir Serge Gauguin, sociólogo francés, son tres. La pobreza que está integrada a la sociedad, la pobreza que es marginal, y ahí es la pobreza que vos decís, y la pobreza descualificante. ¿Descualificante? ¿Puede ser? Desafiliada socialmente, como dice. Sí. Esto, así es. La pobreza integrada es la pobreza de los trabajadores, de los que, aunque no sean clases medias, tienen una relación específica con la seguridad del Estado. No les cobran asignación, no le cobran Bolsa Familia, pero tienen una relación con el Estado y asimismo no son ricos, no son clases medias. A estos pobres se puede decir que forman parte de una clase social, son las clases trabajadoras. O sea, pero hasta mismo dentro del marxismo hay un tipo de pobre que no forma parte de las clases trabajadoras. Es el pobre que no está integrado, es el pobre marginal, es que está integrado solo porque tiene una relación con el Estado, solo porque cobra una asignación. Y a estos pobres, que son los pobres que planteaba Simmel, a estos pobres solo les dan dinero, o sea, no es que les dan dinero, solo aporta algo del Estado para que no sean peligrosos. Por eso son un tipo específico de pobres. Y a esta relación no es la misma relación que tiene el todo social, que va a decir Simmel. O sea, las otras clases sociales, ni mismo forman una clase social, porque no están sindicalizados, porque no tienen trabajo muchas veces. No, bueno. Perdón. Sí. Si te puedo hacer una preguntita. Sí.
O sea, entonces la idea sería que el Estado interviene para controlar una explosión social, Sí. o como se le quiere decir, o sea, no por el pobre en sí, no con un carácter Sí. asistencial, ¿estoy entendiendo bien? Sí, sí. Sino para controlar al resto. Sí. Por ahí, porque Para cuidar al resto. la asistencia social, su último fin, y es la última frase del ensayo de Simmel, el último fin de ese tipo de asistencia social, la que controla, la que aplasta una revolución social, el último fin es proteger la sociedad. Y ahí ya decía Foucault también, cuando decía de las rebeliones en causa de las sediciones, ¿es? Las sediciones. Sí, causa de sedición, que serían las rebeliones porque les falta pan, les falta leche, les falta comida, y uno sale a la calle a no solo a hacer piquetes, pero a hacer saqueos. Bueno, acá tenemos la memoria del saqueo, ¿no tenemos? En Argentina. Es el paso más humillante, cuando uno no tiene que hacer, ¿qué va a hacer? Se caen todas las bases morales de una sociedad como la nuestra, vaciar en la cohesión social, en los lazos sociales. Bueno, entonces ese proceso de prejuicio con los pobres, que tiene su mayor frontera simbólica y material en la asistencia, porque ahí que tiene una obligación de interactuar, este fenómeno se configura en la propia emergencia de la protección social, como un largo proceso del sistema capitalista. Y ahí es Castel, en casi toda su obra, hasta el final de su vida, hasta sus últimas palabras. O sea, es un proceso, por más progresista que sea el gobierno, por más progresista que sea el gobierno, y ahí sí te contesto la pregunta, es la formación política, la formación teórica de la gente que trabaja en la asistencia, muchas veces no es la misma formación que... No se vayan, por favor. Bueno, no es la misma formación de cuando los científicos, los técnicos de los gobiernos formulan las políticas. O sea, ayer estábamos charlando de eso, ¿no? La formulación de las políticas es una cosa. El cuadro de funcionarios del Estado, aquellos que van a poner en marcha las políticas, es otra. Totalmente diferente, totalmente distinta. Acá conocí bastante bien, se puede decir, el tema de Argentina Trabaja. Todos nosotros sabemos la dificultad que tiene un gobierno, aunque sea progresista, de poner en marcha una política de laburo, una política que tiene el problema de politizarse a la punta, al final. Entonces, es muy distinto lo que pasa en Brasil. Lo que pasa en Brasil es que se tiene una política progresista, la más grande política de transferencia de gente del mundo, se puede decir, 80 millones de personas, 12 millones de familias. O sea, es mucha gente. 1,5% del PIB, del PBI, bueno, acá tienen la cosa de cambiar la palabra, no sé, PBI, PIB, bueno, no sé. Por ahí está. Claro. Sí. ¿Qué decía? Bueno, no, el tema de